La Navidad llega cada año, pero no siempre llega al corazón. Las calles se llenan de luces. Las casas se adornan con colores cálidos. Las canciones se repiten una y otra vez. Y, aún así, muchas personas sienten un vacío difícil de explicar. Tal vez porque hemos aprendido a celebrar la Navidad hacia afuera, pero olvidamos celebrarla hacia adentro. Tal vez porque el ruido ha sido tan constante, que ya no escuchamos el mensaje que intentan hacer en silencio. La Navidad no comenzó con aplausos. No comenzó con multitudes. No comenzó con grandeza. Comenzó en la quietud, en la sencillez, en un momento en el que casi nadie estaba mirando. Hoy, antes de avanzar, te invito a detenerte un instante. Respira, escucha, permítete bajar el ritmo, porque este no es un relato más. Es una invitación a recordar, porque la Navidad sigue teniendo poder, incluso después de tantos siglos. Una invitación a descubrir que no es solo una fecha marcada en el calendario, sino un mensaje vivo, que sigue esperando ser recibido. La palabra Navidad significa nacimiento, pero no cualquier nacimiento. Habla de un comienzo que no fue cómodo, que no fue planeado según los estándares humanos, que no fue celebrado por los poderosos. Habla de un nacimiento que ocurrió cuando el mundo parecía cansado, dividido y oscuro. Y tal vez por eso sigue siendo tan relevante hoy, porque seguimos viviendo en un mundo cansado. Seguimos viviendo en un mundo dividido. Seguimos viviendo en un mundo que, a menudo, parece olvidar lo esencial. La Navidad nos recuerda que la esperanza no necesita condiciones ideales para surgir, que la luz no espera a que la noche termine, que el amor verdadero no depende de circunstancias externas. En su origen, la Navidad no fue una historia perfecta, fue una historia real, humana, frágil, una historia que comenzó con preguntas, con incertidumbre, con decisiones difíciles, y ahí reside su fuerza, porque la Navidad no promete una vida sin problemas, promete sentido en medio de ellos, promete compañía en medio de la soledad, promete propósito en medio del caos. Cuando observamos la Navidad con atención, descubrimos que no fue diseñada para impresionar, sino para transformar. No fue creada para deslumbrar los ojos, sino para tocar el corazón. Con el paso del tiempo, la Navidad se fue llenando de símbolos, algunos hermosos, otros confusos, pero detrás de todos ellos, permanece un mensaje intacto, un mensaje que no envejece, un mensaje que no pierde fuerza, un mensaje que no depende de modas. La Navidad nos habla de cercanía, de un Dios que no se mantuvo distante, de una divinidad que decidió habitar lo humano. Nos habla de un amor que no se impone, que no obliga, que no exige, un amor que se ofrece. Y esa diferencia es fundamental, porque el amor que se impone genera miedo, pero el amor que se ofrece genera libertad. La Navidad no llegó con órdenes, llegó con una presencia, no llegó con discursos, llegó con un ejemplo, no llegó para dominar, llegó para acompañar. En un mundo acostumbrado al poder, la Navidad introdujo la humildad. En un mundo obsesionado con la fuerza, la Navidad presentó la ternura. En un mundo marcado por la prisa, la Navidad eligió el tiempo lento. Tal vez por eso nos cuesta tanto comprenderla hoy, porque vivimos acelerados, porque vivimos distraídos, porque vivimos acostumbrados al ruido constante. Y la Navidad habla en voz baja, habla al que se detiene, habla al que escucha, habla al que se atreve a mirar hacia adentro. La verdadera Navidad no ocurre en los centros comerciales, no ocurre en las vitrinas, no ocurre en las apariencias. Ocurre cuando el ser humano se permite hacer espacio dentro de sí, espacio para la reconciliación, espacio para el perdón, espacio para la esperanza. Por eso, la Navidad no es una celebración superficial, es una experiencia interior, es una oportunidad anual para volver a lo esencial, para recordar que el valor de una vida no se mide por lo que posee,
sino por lo que es capaz de ofrecer. En su origen, la Navidad no fue comprendida por todos. Pasó desapercibida para muchos, ignorada por otros. Y eso también es parte de su mensaje, porque lo verdaderamente importante no siempre llama la atención. A veces, lo más transformador llega sin hacer ruido. La Navidad nos enseña que lo pequeño puede contener lo eterno, que lo sencillo puede cambiarlo todo, que lo frágil puede ser profundamente poderoso. Y tal vez por eso, sigue incomodando, porque desafía nuestras prioridades, porque cuestiona nuestras búsquedas, porque nos invita a revisar ¿qué estamos celebrando realmente? La Navidad no nos pregunta ¿qué hemos logrado? Nos pregunta ¿en quién nos estamos convirtiendo? No nos pregunta ¿cuánto hemos acumulado? Nos pregunta ¿cuánto estamos dispuestos a compartir? No nos pregunta ¿qué tan ocupados estamos? Nos pregunta si aún somos capaces de amar. Antes de avanzar en esta historia, es importante comprender algo esencial. La Navidad no es un recuerdo lejano. No es solo un evento del pasado. Es una experiencia que se renueva cada vez que alguien decide vivir su mensaje. Cada vez que alguien elige la humildad en lugar del orgullo. Cada vez que alguien elige la compasión en lugar de la indiferencia. Cada vez que alguien elige la luz en lugar de la oscuridad. La Navidad ocurre cuando el amor deja de ser una idea y se convierte en acción, cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en confianza, cuando la esperanza deja de ser un deseo y se convierte en decisión. Por eso, la Navidad no pertenece a una sola noche, pertenece a cada día en el que alguien decide vivir con sentido. A lo largo de esta narración, iremos despojando a la Navidad de lo que no le pertenece. Iremos quitando capas de ruido, de expectativas, de distracciones, para quedarnos con su esencia, con su mensaje original, con su fuerza intacta, porque solo cuando comprendemos de dónde viene la Navidad, podemos entender por qué sigue siendo necesaria hoy. Y para eso, debemos mirar el mundo en el que este mensaje nació, un mundo muy distinto al nuestro, pero sorprendentemente parecido en lo esencial. Un mundo marcado por el miedo, por la incertidumbre, por la búsqueda desesperada de sentido. Un mundo que, sin saberlo, estaba esperando exactamente el mensaje que la Navidad traería. Y ahí es donde continúa esta historia. No como un cuento idealizado, sino como un relato profundamente humano. Un relato que comenzó cuando todo parecía oscuro, y aún así, dio origen a una luz, que todavía hoy, comprender verdaderamente la Navidad, es necesario mirar con honestidad. El mundo en el que este mensaje nació, no era un mundo en paz, no era un mundo justo, no era un mundo esperanzado, era un mundo cansado. El Imperio Romano extendía su dominio sobre pueblos enteros. La fuerza definía la autoridad. La obediencia se imponía por temor. La mayoría de las personas vivía bajo presión constante. Impuestos elevados. Pocas oportunidades. Un futuro incierto. La vida cotidiana estaba marcada por la supervivencia, por la resignación, por la sensación de que nada iba a cambiar. La esperanza, para muchos, se había convertido en un lujo. Y es precisamente en ese contexto donde ocurre la Navidad. No cuando las circunstancias eran favorables, sino cuando parecían imposibles. Este detalle es fundamental, porque la Navidad no surge como respuesta a un mundo ordenado, sino como respuesta a un mundo herido. No aparece para celebrar lo que funciona, sino para sanar lo que duele. Mientras el poder se concentraba en unos pocos, el mensaje de la Navidad se dirigía a los olvidados. Mientras la fuerza dictaba las reglas, la Navidad hablaba de amor. Mientras el miedo controlaba a las multitudes, la Navidad ofrecía consuelo. En aquel tiempo, muchas personas esperaban un cambio. Algunos esperaban un líder fuerte. Otros, una revolución política. Otros, simplemente un alivio al sufrimiento diario. Pero la Navidad no respondió.
a esas expectativas. No llegó con ejércitos. No llegó con discursos. No llegó con confrontación. Llegó de una forma inesperada. Llegó como un niño vulnerable, dependiente, frágil. Y eso, para muchos, resultó incomprensible, porque el mundo estaba acostumbrado a asociar el cambio con el poder. Pero la Navidad introdujo una idea distinta, que el verdadero cambio comienza en el corazón, que la transformación más profunda no siempre es visible de inmediato, que la fuerza más poderosa puede presentarse en forma de ternura. El lugar del nacimiento también habla por sí mismo. No fue un palacio, no fue una casa acomodada, fue un espacio sencillo, un lugar destinado a animales, un lugar improvisado, un lugar humilde. Ese escenario no fue casual. La Navidad eligió el margen, eligió lo pequeño, eligió lo que el mundo no consideraba importante, y al hacerlo, envió un mensaje claro. El valor de una vida no depende de su posición social. La dignidad humana no se mide por la riqueza. La cercanía de Dios no está reservada para unos pocos. La Navidad ocurre donde hay apertura, donde hay humildad, donde hay disposición. Y esto se refleja también en las personas que forman parte de esta historia. María, una joven común, sin influencia, sin reconocimiento. Su vida no parecía destinada a protagonizar un momento histórico. Y, sin embargo, fue elegida, no por su estatus, sino por su corazón. María representa la fe silenciosa, la confianza que no necesita comprenderlo todo para dar un paso adelante. Su sí no fue impulsivo, fue valiente, aceptó un camino incierto, aceptó el riesgo del rechazo, aceptó la incomodidad de lo desconocido. Y en ese acto de confianza, la Navidad comenzó a tomar forma. José, un hombre justo, reservado, firme. Su papel suele pasar desapercibido, pero su presencia es esencial. José representa la obediencia silenciosa, la fortaleza que protege sin protagonismo. Eligió cuidar, eligió permanecer, eligió asumir una responsabilidad que no buscó, pero que aceptó con integridad. En un mundo donde muchos huyen ante la dificultad, José se quedó. Y esa decisión también es parte del mensaje de la Navidad. Porque el amor verdadero no siempre se expresa con palabras, sino con presencia. Los pastores, personas sencillas, trabajadores anónimos, ignorados por la sociedad, no eran considerados dignos de grandes noticias. Y, aún así, fueron los primeros en recibir el anuncio. Esto no fue un accidente. La Navidad no se reveló primero a los poderosos, sino a los humildes. No a los que creían tener todas las respuestas, sino a los que estaban dispuestos a escuchar. Los pastores representan la apertura del corazón, la capacidad de asombro, la disposición a responder. Cuando algo verdadero se manifiesta, ellos no cuestionaron el mensaje desde la soberbia, lo acogieron con sencillez, y al hacerlo, se convirtieron en testigos de algo que cambiaría la historia. Los sabios, buscadores incansables, observadores atentos, personas que no se conformaban con lo superficial. Ellos representan la búsqueda de sentido, el deseo profundo de comprender la verdad. No se quedaron quietos, no se conformaron con teorías, caminaron, se arriesgaron, siguieron una señal. La Navidad también habla a quienes buscan, a quienes no se resignan, a quienes están dispuestos a recorrer caminos largos por una verdad mayor. Cada uno de estos personajes nos muestra una faceta del mensaje: fe, obediencia, humildad, búsqueda. La Navidad no ocurre sin la respuesta humana. No se impone, se propone. Es una invitación que cada persona decide aceptar o ignorar. Y aquí hay una verdad profunda. La Navidad no cambió el mundo de un día para otro. No eliminó la opresión de inmediato. No acabó con el sufrimiento en ese instante. Pero sembró algo nuevo. Sembró esperanza. Sembró sentido. Sembró una forma distinta de vivir.
A veces esperamos cambios espectaculares, resultados inmediatos, soluciones visibles. Pero la Navidad nos enseña que los cambios más duraderos comienzan de manera pequeña, como una semilla, invisible al principio, silenciosa, pero llena de potencial. En aquel mundo oscuro, la Navidad fue una luz discreta, no cegadora, no invasiva, una luz que acompañaba, que guiaba, que daba calor. Y esa misma luz sigue disponible hoy, porque el mundo moderno, aunque diferente en apariencia, comparte muchas de las mismas heridas. Seguimos viviendo con miedo, seguimos buscando seguridad, seguimos anhelando sentido, seguimos esperando que algo o alguien nos devuelva la esperanza. La Navidad no ofrece una evasión, ofrece una transformación. No promete eliminar todas las sombras, promete una luz, capaz de convivir con ellas. Por eso, entender el contexto oscuro en el que nació la Navidad nos ayuda a comprender su fuerza. No fue ingenua, no fue desconectada de la realidad, fue profundamente consciente del dolor humano, y precisamente por eso sigue siendo relevante, porque no habla desde la distancia, sino desde la cercanía, no desde la superioridad, sino desde la empatía. La Navidad no ignora el sufrimiento, lo abraza, no niega la oscuridad, la ilumina, y al hacerlo, nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, algo nuevo puede nacer, algo que no depende de las circunstancias externas, La Navidad no es algo solo que un comienza. acontecimiento histórico, es un mensaje que atraviesa el tiempo, un mensaje que no se agota en un relato antiguo, sino que se renueva cada vez que alguien se detiene a escucharlo. En su esencia más profunda, la Navidad habla de luz, pero no de una luz que deslumbra, no de una luz que domina, sino de una luz que acompaña, una luz que no obliga a mirar, pero que está ahí, para quien decide abrir los ojos. Esa luz no elimina automáticamente la oscuridad, la atraviesa, la transforma, porque la Navidad no niega la realidad del dolor, la reconoce, no pretende que todo esté bien, nos recuerda que incluso cuando no lo está, no estamos solos. La luz de la Navidad no promete caminos sin obstáculos, promete presencia en medio del camino, y eso cambia la forma de avanzar. La Navidad también habla de amor, pero no de un amor idealizado, romántico, condicionado. Habla de un amor que se entrega, que se acerca, que se hace vulnerable, un amor que no se impone, que no controla, que no exige perfección, un amor que comprende, antes de juzgar, que acompaña, antes de corregir, que permanece, incluso cuando no es correspondido. Ese tipo de amor no es fácil de aceptar, porque estamos acostumbrados a relaciones basadas en condiciones, a afectos que dependen del rendimiento, a vínculos que se rompen cuando dejan de ser cómodos. La Navidad presenta otra lógica, la lógica del don, dar sin esperar algo a cambio, amar sin garantías, ofrecer presencia, incluso cuando no hay certezas. Y esa lógica desafía profundamente nuestra manera habitual de vivir. La Navidad también habla de paz, pero no de una paz superficial, no de la simple ausencia de conflicto. Habla de una paz interior, una paz que no depende de que todo esté en orden afuera, una paz que nace cuando encontramos sentido en medio de la incertidumbre. Esa paz no elimina las preguntas, las sostiene, no elimina las dudas, las acompaña, no borra el sufrimiento, le da un lugar donde puede ser transformado. La Navidad nos recuerda que la paz verdadera no es una circunstancia, sino una experiencia interior, una experiencia que surge cuando dejamos de huir y empezamos a confiar. La Navidad también habla de presencia, de un Dios que no se mantuvo distante, de una divinidad que decidió compartir la experiencia humana, el cansancio, la fragilidad, la alegría sencilla, el dolor inevitable. Ese gesto tiene un significado profundo. Nos dice que lo humano no es despreciable, que la vida cotidiana es un espacio sagrado, que cada momento, por pequeño que parezca,
puede contener algo eterno. La Navidad dignifica lo ordinario. Nos recuerda que el valor de una vida no se mide por lo extraordinario, sino por la capacidad de amar en lo cotidiano, por la forma en que tratamos a otros, por la manera en que respondemos al sufrimiento ajeno, por la atención que prestamos a lo que suele pasar desapercibido. La Navidad no glorifica la perfección, glorifica la entrega. No celebra la ausencia de heridas, celebra la disposición a amar incluso con ellas. Y este mensaje no pertenece solo a quienes se consideran creyentes, pertenece a todo aquel que busca sentido, a todo aquel que anhela una forma distinta de vivir, porque, en el fondo, la Navidad habla de lo que significa ser humano, habla de nuestra necesidad de conexión, de nuestra sed de significado, de nuestro deseo de ser vistos y aceptados tal como somos. La Navidad nos invita a reconciliarnos con nuestra propia fragilidad, a dejar de fingir fortaleza constante, a reconocer nuestras limitaciones, sin vergüenza, porque es precisamente ahí, en lo frágil, donde el mensaje de la Navidad encuentra espacio para nacer. Muchas veces buscamos sentido en lo externo, en logros, en reconocimiento, en acumulación, pero la Navidad nos propone otra dirección, nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué estamos cultivando en el corazón. Nos recuerda que una vida plena no se construye solo con éxitos visibles, sino con coherencia interior, con la capacidad de vivir alineados con aquello que consideramos verdadero. La Navidad no nos pide que ignoremos la realidad, nos pide que la habitemos de una manera distinta, con más compasión, con más paciencia, con más atención. Nos invita a ralentizar el paso, a escuchar más, a reaccionar menos, a responder desde la conciencia y no desde el impulso. La Navidad no es una evasión, es un llamado a vivir con intención, a elegir el bien, incluso cuando no es lo más fácil, a elegir la luz, incluso cuando la oscuridad parece más cómoda. Este mensaje no se impone, respeta la libertad humana, se ofrece como una posibilidad, como una invitación abierta. Cada persona decide si la acepta o no, pero cuando alguien decide vivir desde este mensaje, algo comienza a transformarse, no necesariamente de manera inmediata, no siempre de forma espectacular, pero de manera profunda. La Navidad no cambia el mundo desde arriba, lo cambia desde dentro, desde corazones que deciden amar, desde personas que eligen perdonar, desde gestos pequeños, que parecen insignificantes, pero que multiplican su efecto. Un acto de bondad, una palabra oportuna, una presencia sincera, eso también es Navidad. Y tal vez ahí reside su mayor poder, en recordarnos que no necesitamos esperar condiciones ideales para comenzar a vivir de otra manera, que el cambio no empieza cuando todo está resuelto, sino cuando alguien decide dar el primer paso. La Navidad nos recuerda que siempre es posible comenzar de nuevo, que la historia no está cerrada, que el pasado no define completamente el futuro, que incluso después del error, de la caída, de la pérdida, algo nuevo puede nacer. Y ese algo nuevo no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra apertura, de nuestra disposición a dejarnos transformar. Por eso, el mensaje de la Navidad no se agota en palabras, se encarna en decisiones, en actitudes, en la forma en que elegimos vivir cada día. Y es ahí, en la vida cotidiana, donde la Navidad encuentra su lugar más auténtico, no en los grandes discursos, no en las celebraciones externas, sino en el silencio de un corazón atrapado en el pasado. No es un recuerdo congelado en la historia. La Navidad sigue ocurriendo hoy, en medio de un mundo distinto en apariencia, pero muy similar en lo esencial. Vivimos rodeados de tecnología, de información constante, de estímulos permanentes. Y, aún así, muchas personas se sienten solas.
Vivimos conectados, pero desconectados por dentro. Vivimos ocupados, pero vacíos. En este contexto, la Navidad vuelve a levantar la voz, no para competir con el ruido, sino para recordarnos que el silencio sigue siendo necesario. La Navidad hoy corre el riesgo de convertirse en una obligación social, un calendario lleno de compromisos, un ideal de felicidad forzada, una presión por cumplir expectativas. Y cuando la celebración se vuelve obligación, pierde su sentido. La Navidad no fue pensada para agotar al ser humano, sino para renovarlo. No fue creada para añadir peso, sino para aliviarlo. Por eso, recuperar el verdadero significado de la Navidad implica una decisión consciente, la decisión de no vivirla solo hacia afuera, la decisión de permitir que su mensaje toque el interior. La Navidad nos invita a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos qué lugar ocupa lo esencial en nuestra vida, a reconocer si estamos viviendo en coherencia con aquello que decimos valorar. Nos invita a detenernos antes de seguir acumulando, a escuchar antes de reaccionar, a mirar a los demás, no como obstáculos, sino como compañeros de camino. La Navidad nos recuerda que el valor de una persona no está en su productividad, no está en su éxito, no está en su imagen, está en su dignidad. Y esa dignidad no se pierde por el error, por la fragilidad, por la herida. La Navidad habla a quienes se sienten cansados, a quienes sienten que han perdido el rumbo, a quienes cargan culpas, miedos o heridas no resueltas. No les promete soluciones mágicas, les ofrece compañía, les recuerda que no tienen que cargar solos. La Navidad también nos invita a reconciliarnos con los demás y con nosotros mismos, a soltar rencores que nos mantienen atados al pasado, a perdonar, no porque el otro lo merezca siempre, sino porque nosotros merecemos paz. La Navidad no minimiza el dolor, no lo niega, pero nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra, que incluso desde la herida puede surgir compasión, que incluso desde la pérdida puede nacer una nueva forma de amar. La Navidad nos invita a vivir con gratitud, no una gratitud ingenua, sino una gratitud consciente, la capacidad de reconocer la belleza incluso en lo sencillo, un gesto amable, un momento de calma, una presencia sincera, pequeñas cosas que, vistas con atención, revelan lo verdaderamente importante. La Navidad también nos habla de responsabilidad, porque recibir un mensaje implica responder a él. No basta con escuchar, no basta con emocionarse. La Navidad nos invita a encarnar su mensaje, a llevar luz a los espacios que habitamos, a ser presencia donde hay soledad, a ser paz donde hay conflicto, no con grandes discursos, sino con acciones coherentes. La Navidad ocurre cuando elegimos tratar al otro con humanidad, cuando decidimos escuchar en lugar de juzgar, cuando optamos por la compasión en lugar de la indiferencia. La Navidad no es perfecta, nunca lo fue, y no necesita serlo. No depende de que todo esté en orden, depende de que haya apertura, depende de que alguien se atreva a hacer espacio. Tal vez esta Navidad no sea como esperabas, tal vez falte alguien, tal vez sobre el silencio, tal vez haya recuerdos que duelen, y aún así, la Navidad puede ocurrir cuando aceptamos la realidad, tal como es, sin resignación, pero con honestidad, cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, y comenzamos a transformar lo que sí está en nuestras manos. La Navidad nos recuerda que cada final puede ser un comienzo, que cada noche puede dar paso a un amanecer, que incluso en los momentos más frágiles, la vida sigue abriéndose camino, no siempre de manera ruidosa, no siempre de forma visible, a veces, en silencio. Por eso, la Navidad no se impone, se espera, es una presencia paciente, dispuesta a entrar, cuando se le abre la puerta,
No fuerza, no invade, respeta el ritmo de cada corazón. Y cuando finalmente entra, no lo hace para controlar, sino para acompañar, no para exigir, sino para sostener. La Navidad no pide perfección, pide sinceridad, no pide grandes gestos, pide coherencia, no pide que seamos distintos, de un día para otro, pide que demos el siguiente paso posible. Tal vez ese paso sea perdonar, tal vez sea pedir perdón, tal vez sea detenerse, tal vez sea escuchar, tal vez sea volver a empezar. Sea cual sea, la Navidad camina contigo, no como una fecha que pasa, sino como un mensaje que permanece, un mensaje que susurra, que la vida tiene sentido, que el amor sigue siendo posible, que la luz no ha sido vencida por la oscuridad, y mientras exista un corazón dispuesto a amar, la Navidad seguirá naciendo, una y otra vez, no en los calendarios, no en las vitrinas, sino en lo más profundo del ser humano, ahí donde el silencio se convierte en esperanza, ahí donde la fragilidad se transforma en fuerza, ahí donde la vida, a pesar de todo, elige seguir adelante. Y ese es el verdadero milagro de la Navidad. Antes de irte, déjame hacerte una última pregunta. Si la Navidad no fuera una fecha, sino una decisión, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir a partir de hoy? Si este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Tu respuesta puede ser la luz que alguien más necesita leer.